Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este último episodio de nuestro podcast Leer es la Palabra. En este sexto episodio finalizamos nuestra primera temporada y ha sido un gusto para nosotros, para mí personalmente, poder compartir con ustedes a través de nuestro podcast, de los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales, de nuestro correo electrónico. Así que estos 6 episodios han sido muy gratos, muy satisfactorios y por cierto haciéndolo con toda la buena onda, con toda la buena energía para volver luego más potentes y con más contenido que nunca. ¿No, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Zoe, ¿cómo estás? Bien, acá en este último episodio de Leer la Palabra, donde hoy vamos a hacer un resumen de lo que fueron los 5 capítulos anteriores con los interesantes invitados que tuvimos. En el primer episodio estuvimos con la escritora y Premio Nacional de Literatura año 2018, Diamela Eltit. Fue en febrero, ¿no te acuerdas, Alejandro? El 25 de febrero de este año que publicamos el primer capítulo de nuestro podcast Leer la Palabra. Sí, fue una interesante entrevista donde tocamos muchos temas relacionados con la literatura y las editoriales. ¿Y te acuerdas, Alejandro, que en aquella ocasión conversamos con Diamela Eltit y nos dio su opinión sobre las editoriales independientes y la autopublicación en Chile? Esto fue parte de lo que nos conversó en aquella ocasión Diamela Eltit. Personalmente no conozco a nadie que viva de sus libros, yo, salvo bestseller, pero eso pongámoslo al lado, ¿no? Personalmente, mi primera novela fue de 1000 ejemplares y se vendió en 7 años. Entonces tampoco, digamos, se vendió rápidamente, ni mucho menos, pero la verdad es que uno también tiene que saber bien en qué juego juega, ¿ya? Pero por otro lado, yo fui varios años consejera del libro, luché mucho por las editoriales independientes, también por los escritores, digamos, de origen indígena, para que sus libros fueran bilingües, en un momento, digamos, donde eso no era considerado, y también por la presencia de mujeres como jurados, etcétera, para abrir pues el campo y democratizarlo más. Pero realmente las editoriales pequeñas nos sacan más de 300 libros. Muchas veces cuando compraban, por ejemplo, yo me dediqué más a esa parte de las editoriales independientes, que el consejo comprara o decidiera que el ministerio comprara, en ese momento la Dirección de Cultura, compraran libros, pero muchas veces las editoriales no tenían porque habían sacado 300, ¿ya? Y lo mínimo que compraban eran 300 para repartirlo en las bibliotecas. Entonces, tenemos que pensar que el problema está en otra parte, que el problema está en la cuestión de educación. Se sacó literatura de los programas educacionales, en este momento es otro el punto, cuando se habla, digamos, es lenguaje y comunicación, pero literatura está fuera. Por otro lado está otra industria, que son los libros juveniles, que son una gran industria de gente que se dedica a hacer libros juveniles, que se los vende al ministerio, y con eso desalojan lo literario, ¿no? Son libros que se supone que son formativos, y desalojan lo literario, que es lo formativo, porque tiene, digamos, grandes zonas simbólicas que iluminan el universo real, ¿no? Sin contar, no contemos, digamos, la industria de niños. Estas literaturas juveniles están pensadas para los 12, 14, 16. Ese sí que es negocio, y es muy mal negocio para la literatura. Entonces ahí es donde hay que ingresar precisamente en la educación, porque ahí es donde está la falencia, porque hay una gran inequidad, ¿no? Ahí sí que hay una gran inequidad entre colegios y colegios.
entre sectores y sectores, entre cuerpos y cuerpos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que empezar verdaderamente a formar de nuevo e informar lectores y sacar estas industrias que se han colado en los ministerios que venden a precios muy altos esos libros que son, yo diría, más allá que los autores los hagan, que eso siempre será respetable como negocio, pero la verdad es que son libros que no aportan a los jóvenes, no le aportan nada. Esos libros en último término bastante pedagógicos. Entonces hay que pensar por ahí, desde luego, en esa medida va a haber más lectores, las editoriales van a vender más, pero es una cuestión que pasa prácticamente en todas partes. Hay que ver cómo, desgraciadamente, de la literatura es de los pocos espacios donde la gente no vive de lo que hace, ¿no? En este momento quiero resaltar, además de todos nuestros invitados e invitadas que nos acompañaron en nuestra primera temporada, resaltar y recordar que nuestro contenido está disponible no solo en las redes sociales, sino que también en Patreon o Patreon, como se pronuncia. Y quiero invitarlos e invitarlas a que se suscriban con una membresía para acceder a material exclusivo, material audiovisual exclusivo de nuestras entrevistas que nosotros hemos hecho para nuestro podcast Leer en la Palabra. Y recordar que pueden escuchar todo nuestro contenido, todo nuestro podcast en Spotify para podcasters, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict, Pocket Cast y, por cierto, en YouTube, donde también pueden escuchar nuestro material, todos nuestros capítulos de Leer en la Palabra. Una de las cosas interesantes y que se dio entre nuestros invitados, que todos ellos pasaron por la experiencia de la autopublicación, un tema que hemos trabajado bastante y hemos dado a conocer acá en Leer la Palabra y en Estrofas del Sur. Tienes toda la razón, Alejandro, porque en realidad cada uno de los invitados e invitadas que tuvimos en esta temporada tienen algún libro o más de algún libro autopublicado. Y claro, porque la autopublicación es una de la alternativa que permite a aquellos autores y autoras que por diversos motivos quedan marginados del sistema editorial. La autopublicación permite a esos escritores y escritoras publicar su trabajo literario. Ahora, hay que tener en consideración que escribir un libro, editarlo, diagramarlo, ya sea para libro impreso o ebook, es una etapa, porque la siguiente etapa es la etapa de difusión, ¿no? De difusión de ese texto para que sea vendido y posicionado ya sea en la librería y en la opinión de lectores y lectoras. Para mayor información sobre la autopublicación, los invitamos a visitar la página de Estrofas del Sur. El blog de Estrofas del Sur. Exacto, estrofasdelsur.cl/blog, donde pueden encontrar ese tipo de contenido en relación a la autopublicación y más para todos aquellos autores y autoras, emergente o no, e inclusive autopublicados o no, que todos esos temas que obviamente son de relevancia para todos autores. Pasando a otro tema, Alejandro, quiero invitarte a que recordemos a nuestro segundo invitado, que fue el escritor y analista internacional Juan Francisco Coloane. Ahí nos preguntamos la pregunta central y la del momento, y que hasta el día de hoy ya es tema a nivel mundial. ¿Cuál es el origen de la guerra entre Ucrania y Rusia? El papel que juega la OTAN en este conflicto. Si es que podría llegar a usarse armamento nuclear. Todas esas preguntas y más la hicimos al escritor y analista internacional Juan Francisco Coloane en el episodio número 2 de Leer es la Palabra. Y queremos en este momento rescatar una pregunta central que le hicimos a Juan Francisco Coloane. ¿Era predecible la invasión de Rusia a Ucrania? Esto nos dijo. Hace muchos meses, sí. Este es un tema que se viene negociando desde el año pasado, porque los servicios de inteligencia rusos detectaron que el Pentágono tenía la opción nuclear de bombardear Rusia.
La idea era de transformar a Ucrania en una plataforma nuclear apuntando a Rusia. El tercer episodio de Leer en la Palabra tuvo como invitada a la poeta Carmen Berenguer y coincidió con el 8 de marzo. Y sobre ellas conversamos, además de temas literarios, sobre cómo ha sido la incorporación de la mujer en la literatura, cómo ha ido ganando espacio. Y esta fue su opinión. Mira, por el momento hay una reflexión en torno a ello. Yo creo que las nuevas generaciones avanzan más. Las generaciones mayores cuesta mucho que logren aceptar eso. Yo he tenido bastantes problemas diciendo que soy feminista, ahora, hace poco. Entonces, prefiero yo decir de que todavía siguen y continúan los problemas, pero se ha avanzado bastante, te voy a decir, porque la gente joven, la gente que tiene entre 30, 40 años, y desde los 50 para abajo, por así decirte, es gente que está decidida en ese, ya lo tiene incorporado. Y allí en las universidades o en las academias o en las juntas que hay, ya se conversa eso como una manera de vivir. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, yo creo que se va a avanzar bastante, de entender de que somos compañeros, somos uno y uno. No está de más en recordarles que pueden encontrar todos nuestros podcasts de estos 6 episodios de Leer en la Palabra en Spotify Podcaster, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Podcast Addict y, por cierto, en YouTube, Alejandro. Bien, entonces ya saben, están todos invitados a visitar nuestro sitio web donde podrán escuchar las respuestas y lo que nos contaron nuestros invitados de estos primeros episodios. Y por cierto también a que nos sigamos en redes sociales, ya sea en Instagram y en Facebook, para mantenernos al tanto de los temas de interés de ustedes en relación a la literatura y a la contingencia nacional, porque nosotros no solo tuvimos escritores y escritoras relacionados a la literatura propiamente tal, sino que también tuvimos a un analista internacional, que fue Juan Francisco Coloane en el episodio número 2, sino que también a la escritora y periodista Nancy Guzmán. Esta destacada periodista cuenta con más de 9 libros enfocados a la investigación periodística y además con el Premio Planeta por su libro Romo, Confesiones de un torturador del año 2000. Tiene en sus trabajos literarios La historia para no olvidar, Un grito desde el silencio, el que acabo de mencionar, Osvaldo Romo, Confesiones de un torturador, El saqueo al mar, Los Agustines, El Fanta, La dieta de los honorables, La venda sexy y, por cierto, su libro del año 2014 que primero publicó con Seibo y ahora último lo reeditó Montacerdos, Ingrid Olderock, La mujer de los perros, Alejandro, y que por cierto estuvo durante bastantes meses en el plato público porque fue el libro que inspiró el corto Bestia, ¿no? Y que hace un par de semanas atrás estuvo disputando una estatuilla de los Oscars allá en Estados Unidos. Sí, y fue muy interesante la conversación con Nancy en todos esos aspectos. Pero nosotros le hicimos una pregunta. ¿Cuál era el libro favorito de ella o el que más querido la representaba? Y esto fue lo que nos dijo. Creo que todos tuvieron su dificultad y su cariño. Todos tuvieron mucho tiempo, porque las investigaciones, o sea, yo nunca he creído en las investigaciones cuando son muy rápidas. Las investigaciones siempre es mucho tiempo el que uno le destina, primero que nada porque no tiene la plata para hacerlo tan rápido como quisiera.
y segundo porque se necesita mucho tiempo ubicar a mucha gente. Pero el libro que yo más he querido, y quizás por los personajes, es Un grito desde el silencio. Y es porque en ese libro De logro Bastián darle Baumschausen, algo así. de Bautista Van Schoen y Patricia Monita, porque a través de ese libro logré darle conformidad de alguna manera a la madre de Bautista Van Schoen. O sea, sentí que había cumplido con un deber periodístico, ¿no? De encontrar, o sea, decirle, por último, ¿sabe que nunca va a encontrar a su hijo porque a su hijo lo incineraron? Y esta fue la historia. Me acuerdo el día que se lo dije porque el Estado no le había respondido sobre su hijo. Le llevé todos los papeles, todos los documentos, todo, incluso las huellas digitales de él cuando ingresa muerto a la, ¿cómo se llama? Al servicio ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la cosa ahí donde la morgue? Servicio, sí. Bueno, yo me acuerdo que la señora Carlota me gritó así desesperada, me dijo, usted está mintiendo, y gritaba, lloraba. Yo la dejé que llorara y me gritara todo lo que quisiera, todo. Hasta que se fue calmando y le fui mostrando los documentos, hablándole, contándole, y se fue finalmente conformando, ¿ya? Y el libro terminó siendo para ella como la representación de su hijo. Ella después hacía giras y presentaba el libro, o sea, tenía a su hijo en un libro. Y eso fue para mí enormemente gratificante porque le había dado a alguien una paz. De hecho, tengo cartas de doña Carlota que después me siguió escribiendo y conversando su vida a través de cartas, porque era como que tenía a su hijo y yo era como, no sé, una hija de ella también. Fue como el libro que más he querido por eso, porque tiene ese aspecto humano. Eso fue una investigación muy difícil. Y no solamente difícil porque tenía que buscar a los culpables, buscar todo. Yo me iba a las 10 de la mañana al cementerio, al patio 29, y me sentaba con los sepultureros durante meses para que me contaran, ¿ya? Porque al principio no me tenían confianza, o sea, estamos hablando de los años 90, 93, 94, y yo tenía que sentarme ahí a que tuvieran confianza en mí, que no era alguien de la DINA o de los servicios de inteligencia o que les iba a pasar algo. Y fue un trabajo muy, muy, muy duro. O sea, yo me acuerdo que llegaba a la casa a llorar a veces, de pena. Y por lo tanto el final fue como muy reconfortante. O sea, no pude entregarle los restos del hijo a una madre, pero sí pude darle un libro que representaba la historia de su hijo. La literatura en regiones y la autoedición, Alejandro, fue lo que conversamos en el 5º episodio con el destacado escritor magallánico Pavel Oyarzún. Ese fue nuestro último invitado de este primer ciclo de los episodios de Leer en la Palabra, y como tú dices, nos contó cómo era el proceso de autopublicación en regiones y la importancia que la autopublicación ha tenido
tanto donde él vive en la región de Magallanes como en otros lugares del norte del país, por ejemplo. Y también se refirió a la descentralización y qué ideas tenía o se podían aportar para acabar con eso. Y esto fue parte de nuestra conversación con Povelo y Arzú. Si hay un ámbito de la vida nacional donde se nota la centralización del país, de un país como Chile, uno de ellos es el mundo de los libros y de la literatura. Para nadie es un misterio que un escritor o una escritora de provincia tiene un sueño que es ser publicado en Santiago. Mientras no eres publicado en Santiago, tu literatura prácticamente no existe. Se mueve solo en el ámbito de la provincia, de la región. Yo me autoedité. Mi primera producción poética fueron autoediciones, por eso conozco muy bien el tema. Pero eran libros que difícilmente podían llegar a otros mercados, entre comillas, literarios. No llegan, son libros inexistentes en el fondo. Cuando comienza mi trabajo literario a tener cierta salida es cuando me editan en Santiago de Chile. Entonces está muy marcada esa diferencia entre escribir desde la provincia o escribir en Santiago. ¿A qué crees que se debe eso? Yo creo que es cómo se ha ido estructurando el país, ¿no? Aquí hay razones políticas, hay razones incluso culturales, hay relaciones, hay razones administrativas. Es un poder hiperconcentrado en el centro del país, donde las provincias vienen a ser básicamente a rendir tributo al centro del país. Y yo creo que de no haber hoy día una modificación profunda, constitucional, como si se quiere, es un mal endémico. No podemos olvidar tampoco, Alejandro, lo que conversamos en ese 5º episodio que dividimos en 2, ¿no? Donde estuvo invitado Povelo y Arzú, sí, pero también lo dedicamos a la incautación histórica que hizo la Policía de Investigaciones de libros falsificados y donde estuvo involucrado uno de los directores de la Cámara Chilena del Libro, Alejandro. Sí, y lo que agravó notablemente el asunto en cuestión, ya que este problema de la piratería de libros es permanente y nunca ha tenido una solución. Como bien contábamos ahí, las leyes son muy leves, prácticamente inexistentes, podríamos decir, lo que ha fomentado que se sigan pirateando libros, sobre todo de lectura escolar. Y fue muy interesante en ese sentido el programa, el cual usted podrá escuchar completo lo que ahí se opinó cuando visite y nos escuche en nuestra página web. Bien, y como en todos los capítulos de Leer en la Palabra, nosotros recomendamos un libro. Esta vez, al finalizar esta primera etapa, no va a ser la excepción. Y les quiero recomendar un libro que se llama Registros de un periodista obrero, de José Viciani Araya. Él fue un periodista que se formó como trabajador en la Salichera en el norte y en el diario El Siglo, y así se fue incorporando a diversos medios. Un autodidacta, un autodidacto. Así que ya saben, Registros de un periodista obrero. Es un libro bastante interesante de sucesos que ocurrieron con los trabajadores y que son muy poco conocidos. Así que ese es el libro. Registro de un periodista obrero de José Viciani Araya. Alejandro, muchísimas gracias por tu recomendación y por las recomendaciones también que nos hiciste en los otros episodios de Leer en la Palabra. Vamos cerrando, queremos dar las gracias por habernos acompañado durante estos 6 capítulos de Leer en la Palabra, 6 episodios, perdón. Fue poquito, pero en realidad lo que nosotros queríamos y queremos es proponer cosas distintas, novedosas, y queremos volver en un par de meses más con toda la buena onda, la buena energía, más renovado, para siempre entregar lo mejor de lo nuestro y apoyar, por cierto, a todos aquellos autores y autoras autopublicados o no autopublicados, ¿no? Apoyarlo en la difusión de sus trabajos o conversando temas como por ejemplo de la contingencia nacional, qué sé yo.
Alejandro, así que quiero invitarlos una vez más a que visiten nuestro contenido en Patreon, a que nos pueden encontrar en distintas plataformas de podcast, Spotify, Podcaster, YouTube, también nos pueden encontrar, tenemos nuestro canal, y Apple Podcast, y por cierto en Google Podcast, donde ustedes podrán encontrar desde el material número 1 hasta este último capítulo de esta primera temporada de nuestro podcast Leer es la Palabra. Le agradezco, mi agradecimiento es infinito por estar, por confiar en nosotros, por creer en que podemos hacer cosas distintas. Hay gente en este país dispuesta a hacer las cosas lo mejor que se puedan, pero esperamos volver más renovados, incluyendo a más profesionales, por cierto, para entregar cada vez más un mejor trabajo, ya sea audiovisual, el escucha también, y todo eso y más. Alejandro, para ir cerrando. Sí, bueno, agradecer a todos quienes nos escucharon acá y también agradecer la disposición que tuvieron nuestros invitados al podcast Leer en la Palabra. Y bien, pues, lo esperamos para la próxima temporada. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, nos escuchamos.